Hola gente, esta hermosa mujer que tengo junto de mí hoy, que finalmente se me hizo lograr conseguirla para que estuviera con nosotros, es nada menos, nada más, la hija del mero cronista musical de la Ciudad de México. Con nosotros tenemos a Maru Flores, hija de Salvador Flores, el mero Chava Flores. Y si no sabe, va a haber 2 horas de balazos. ¿Cómo estás, Maru? Qué gusto finalmente de poderte ver. Oye, oye, muchas tertulias también, ¿eh? Ah, eso sí, muchas tertulias, pero llegan los gorrones. Sí, hombre. Oye, pues muy bien, muchas gracias por invitarme a platicar contigo. Encantada de la vida, porque, bueno, pues lo mío es hablar de Chava Flores. Ay, pues, qué hombre más maravilloso. Y ahorita hice, como viste, hice un previo sobre él el día del cumpleaños, ¿no? Y Sí, muchas gracias, qué no, lindo. hombre, ¿qué agradeces? Pues si yo era su mega fan totalmente. Cuéntame, ¿Cómo que eras? este, ¿Cómo que eras? bueno, cuando él estaba Yo vivo, sigo siendo. ahora soy más todavía. Ahora soy más y más. Quiero que Ah, me bueno. cuentes de algo que te voy a mostrar y que creo que es algo hermosísimo para que empecemos a platicar sobre diferentes cosas. A ver qué te parece esta que te voy a poner. Tú me dirás y me contarás sobre todo. Ah, mira, pues se me acaba de ir la Te imagen. va a ir la imagen, ahorita la vemos. Sí. Ya sabes que el Zoom siempre nos anda dando lata, pero Bueno, ahí va, ahí va. esa foto fue Ahora aquí sí, en mi casa hace muchos años. ahora sí lo tienes bien, ¿no? Sí, sí me oyes. Fue hace muchos años, justamente cuando mi papá cumplió 25 años de compositor. Esa vez me dijo, voy a cumplir 25 años de compositor y nadie se acordó de él. Y me lo dijo, la verdad yo me sentí muy mal porque creí que era una gran injusticia que la sociedad de autores ni siquiera le dio un reconocimiento. Pero mi papá teníamos una conexión muy fuerte, las hermanas y, y yo con él, y entonces yo le hice una fiesta aquí en la casa. Y entonces esa foto fue parte de ese día donde yo invité a mis amigos que también eran los de él, porque te quiero decir que en este lugar donde yo vivo, que es una cerrada, ¿Dónde hemos vives hecho ahora? en satélite, Ah, muy pero bien. yo sí tengo en el satélite desde que me casé. Aquí nacieron mis hijas, enviudé y bueno, pues ahora me dedico a la obra de mi papá y a los compositores mexicanos. Pero en aquella época eh, estos amigos míos eran muy cercanos a mi papá y entonces todos vinieron y todos se cooperaron y le regalamos, me acuerdo, un juego de copas que ellos escogieron, pero que mi papá siempre guardó con mucho cariño en su casa de Morelia y siempre fue algo que a él le gustó mucho, esa unidad que había entre nosotros, porque muchos de los hijos nacieron aquí, entonces celebramos bautizos y primeras comuniones y jugábamos voleibol en la calle, todo el mundo sacaba su mesa y la comida que tenía y alcanzaba para todos. Era una comunidad maravillosa. Bueno, sigue siendo maravillosa, pero muchos ya se cambiaron, otros ya han fallecido y, y eso a mi papá le gustó mucho siempre y recuerdo ese día con mucho cariño porque mi papá fue muy feliz. Me acuerdo. ¿Quiénes eh, son todas estas bellas mujeres que hasta parecen hermanas todas? Pues mira,
realmente hay pocas fotos de las 6 y ayer que me preguntabas por una foto familiar, yo la tengo, pero ayer era cosa de sacar álbums y sacarle foto, escanearla y demás. Pero bueno, esa foto, estamos todas, inclusive mi hermana Tere, que falleció después de que mi papá murió 2 años después, trágicamente en un accidente de tránsito en la carretera. Y, y bueno, pues ahí ahora creo que te envié otras donde estamos ya bastantes años después, solamente 4, porque las 5 a veces falta una Sí, otra. siempre es difícil juntar Y 6 sobre todo tiempo, ¿no? porque todas viven en diferentes estados. 2 están en Querétaro, una en Acapulco, otra en Cancún, y yo soy la que quedo aquí en la Ciudad de México. A ver, cuéntanos cómo se llama, ¿no? María Luisa es la primera, La de María Eugenia, blusa no, yo rayada. soy, eh, a ver, no veo la foto, ¿No la estás María, viendo? María Eugenia, María Elena es A ver, María Teresa, creo que está recargada sobre el hombro de mi papá. ¿ya Ah, la no ves? es cierto. Ah, no, María Elena es la que está recargada sobre mi papá. Eh, María Luisa está a su izquierda, yo estoy a su derecha y luego al- también a la derecha está, bueno, a la derecha de mi papá, a la izquierda de la foto es Alejandra y Gabriela. Alejandra y Gabriela son las niñitas que en la escuela sacan 10 y te acuerdas de la canción de Sí, 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 bueno, sí. ellas son Alejandra y Gabriela y la del extremo derecho es Tere, la Tere María Teresa que falleció. Ok. Oye, cuéntame, ¿qué canción te compuso a ti tu papá? Mi papá me dedicó la tertulia, fíjate, nada más ni nada menos. ¿Y por qué? A ver, cuéntame, a ver la tuya argüendera. Porque mi papá nos dedicaba, fíjate, desde lo primero que hizo, que esas 2 canciones, 2 horas de balazos, Ya te dije se que es la, mi consentida, que es la primera. a la primera, se la dedicó a María Luisa, a la nena le decimos. Y la segunda me la dedicó a mí, la tertulia, y todavía las tengo en el papel donde las escribió, dedicadas, una dice a mi adorada hija nena o a mi nena preciosa, no lo recuerdo, y la segunda dice a mi adorada chiquis, que por cierto quisimos que nos las firmara y no la firmó, y nosotros agarramos un lápiz, hicimos un remedo de su firma y ahí están todavía garabateadas las hojas del álbum. Les escribió en hoja membretada del álbum de oro de la canción, que recién había dejado el negocio porque, pues, como tantos otros, fracasó. Afortunadamente hoy pienso, en aquel momento no debió de haber sido tan lindo, pero Pero le si dio no hubiera, tiempo de componer. pues si no hubiera fracasado en tantos negocios, no hubiera habido Chava Flores, Sí, ya el me compositor, imagino que tu mamá debe haberse atacado, por pero supuesto. tengo una foto aquí que me gustó mucho también, que quiero compartir con todos para que nos platiques, por favor, sobre esta foto maravillosa. A ver si la ves. ¿Ya la ves? Sí, mira, ayer igual te iba a mandar la foto de cada una cuando mi papá nos entregó, eh, porque todas tenemos una foto, ya sea caminando al altar o saliendo del carro o en algún momento. Esta es de mi hermana Alejandra. Ajá. Mamá y él le están poniendo el lazo. En ese momento ya mi mamá y mi papá estaban separados,
pero bueno, pues en ese momento estuvieron los dos ahí y les pusieron el lazo. Pero Ahí, los hijos son más importantes. Las hijas. ¿Tu mamá las, cómo se llama? Por favor, cuéntame. mi mamá María Luisa Durán ya falleció hace 12 años, va a ser. Uy, 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 uy. Ay, qué cosa. Oye, mira, me Sí, encontré esto que quiero que también me comentes sobre eso, pero antes que nada quiero que me cuentes cómo era con ustedes. 6 viejas más una esposa, como decía el dicho. así, Entonces, híjole, pobre. puras, un Sí, artículo para cuéntame. caballero. Sí, Cuéntame. fíjate, mi papá fue muy apegado a la familia. A mí me tocó la mejor época familiar porque obviamente pues estaban juntos. Para mí la niñez fue algo maravilloso. Tuvimos muchísimas cosas que un niño puede atesorar y te puedo hablar de Navidades, de Día de Reyes. A mi papá le gustaba mucho llevarnos de día de campo. Nos llevaba, los domingos eran domingos de salir, siempre íbamos a cualquier, si no íbamos de día de campo o no estábamos en la casa de José Alfredo o Miguel Aceves o Cuco Sánchez, siempre era un día de fiesta. Y en la escuela, él era el que nos ayudaba en las tareas. Él, recuerdo con mucho cariño un reloj que nos hizo de esos que a todos los niños les mandan a hacer para aprenderse la hora. Nos hizo una maravillosa bandera que siempre presumo de las Naciones Unidas y eso provocó que mi hermana y yo estuviéramos al frente del desfile el 12 de octubre, porque era una bandera que entresacó el escudo de las Naciones Unidas y en papel azul y lo puso con papel blanco en medio y entonces resaltaba ese maravilloso escudo y era preciosa, preciosa la bandera. La guardamos mucho tiempo, pero bueno, el papel de China tampoco Dura es, tanto. dura tanto, sí, así Oye, es. cuéntame nombres en orden de nacimiento de las 6 viejas. María, María Luisa, bueno, fue la primera, yo la segunda. María Elena es la que vive en Acapulco. María Teresa, que falleció. María Alejandra y María Gabriela, que viven en Querétaro. Ok. Oye, una pregunta. Según recuerdo, tu papá brincó de casas y de colonias en la Ciudad de México por todos lados. ¿Cuál fue Eso platicó. cuál fue la de tu nacencia? Fíjate que curiosamente, cuando nacimos nosotras, yo nací en la colonia Condesa. Ah, Y, bienvenida, aquí vivo yo. mira, preciosa colonia, oye, sigue siendo maravillosa. Y ahora tan popular por otras cosas, ¿no? Porque ya es como era nuestra zona rosa antigua, bonita y eh, No, y ahora ya. Que tu papá nos hubiera compuesto una canción que se llamaba La Fondesa, en lugar la de La Condesa. Condesa. Sí. Bueno, sigue siendo bonita. Nosotros vivimos en Mazatlán 188. Yo nací en las calles de Cuernavaca y mi hermana también, pero bueno, ya con dos niñas. Yo vivo a la mitad de esas 2 calles, precisamente. Mira, pues era, sí, seguramente fuimos vecinos, no sé, bueno, yo tengo muchos años de vivir en satélite, porque yo salí de Mazatlán 188 para casarme, o sea, yo nunca me cambié de casa. Mi papá se cambió de casa cuando era niño. Mi papá, por alguna razón que desconozco, porque se lo pregunté y me dijo, quizá a tu abuelita le gustaba mucho cambiarse de casa. Yo creo que lo que no me quiso decir es que no pagaban la renta Pues oye, con dos pesos, ¿tú crees que iban a pagar la renta, el teléfono y la luz? Pues, pues imagino.
Pero bueno, en esa época sí vivió en Santa María la Ribera, vivió en La Guerrero, vivió en, en Tacubaya, en Escandón. En Coyoacán está registrado mi papá, el acta de nacimiento a los 14 años está registrado en Coyoacán. Oye, ¿y cómo le hacía para salir con 7 mujeres? Porque eran 6 ustedes y tu mamá. No, Hijo, ¿cómo le hacía mi mamá? así también, pero pues supongo que iban en un coche que iban así como la familia Burrón, ¿no? Bueno, déjame decirte, es que estamos como en dos etapas. Las mayores, que es María Luisa, María Elena y yo, y Tere todavía, que estaba muy chiquita. De hecho, Tere nació en el año que mi papá se hizo compositor, en el 52. Entonces, nosotros salíamos, yo me acuerdo de los paseos con mi papá en su carro, que nos llevaba a provincia, nos quedábamos dormidas, generalmente viajábamos de noche y nos despertaba al amanecer para ver la salida del sol, nos despertaba para ver cualquier cosa que le parecía, las nubes, el pájaro, cualquier cosa, ¿no? Obviamente llevaba su cámara fotográfica y a todos le sacaba foto, porque ese es otro de sus grandes hobbies, de sus aficiones, no sé en qué orden, la comida, la música, la fotografía y el cine fueron sus pasiones de toda la vida. Oye, y estaba platicando con Alina también, Alina, la hija del paisano Coco Sánchez, y que Sí, ustedes eran íntimas y tu mamá y su mamá, bueno, con uña y carne, ¿verdad? sí, claro, Matecha fue la amiga de mi mamá, pues una de las amigas más queridas. Matecha era encantadora, era divertida, era muy, muy cercana a mi mamá, inclusive cuando eh, mis papás ya estaban separados y Cuco también de Matecha, ellas nunca dejaron de verse, jamás, jamás, jamás. Siempre, aunque de hablarse por lo menos, porque al último, pues cada quien tiene diferentes dependencias. Mi mamá dependía ya, mi mamá siempre fue una mujer muy activa, le encantaba manejar porque se sentía con la libertad de ir a donde ella quisiera y no le gustaba que nadie le dijera ni qué hacer, ni cómo hacerlo, ni a dónde ir. Entonces, su carro era para ir a ver a sus amigas y cuando ya no tuvo esa facilidad, pues entonces se hablaban por teléfono, pero eso fue hasta el día de su muerte, creo, que se murió primero mi mamá. Oye, y también José Alfredo eran como muy unidos, ¿no? José Chava, Alfredo, pues, claro, nosotros conocimos a Paloma como la comadre Paloma. La comadre Paloma porque ellos, José Alfredo fue padrino de mi hermana María Elena de primera comunión y Miguel Aceves Mejía fue padrino de bautizo de Tere, la que falleció. Y realmente como compadres, parecían los tres alegres compadres, eh, se querían muchísimo. Mi papá, Con Cuco o eran Cuco, Chava, José Alfredo, pero y decías también Miguel Aceves. sí, Miguel Aceves, sí, pues es que si te das cuenta, todos son contemporáneos, todos empezaron totalmente. por ahí un año o dos después. Mi papá fue uno de los compositores tardíos, aunque ya antes de ser compositor, él escribía versos, acrósticos, le escribía muchos versos a mi mamá y siempre le gustó eso de le gustaba la lectura y bueno, al final cuando decidió ser compositor, pues el mismo medio los une y esa afinidad fue maravillosa porque siempre duró esa amistad.
mientras vivieron. Me acuerdo que el maestro Cuco de repente era así como mal encarado. Mi papá también parecía una persona muy seria, que no era tanto, pero digo, seria porque, digo, no andaba por la vida con la sonrisa en la boca. Mucha gente me decía, oiga, su papá es muy serio, y alguna vez se lo comenté, y me dijo, dice, parece que estoy enojado, pero dice, no es que esté enojado, es que soy jetón. Oye, y con los hijos de la Torcasita, ¿tú no tuviste más contacto? Porque No, la Torcasita era muy amiga de Cuco Sánchez también. Entonces, que son... sí, realmente, sí, sí, todos ellos. Yo me acuerdo, por ejemplo, en otra época, por el trabajo de mi papá, fue gran hermano de Vicente Garrido también. Ah, mira, mira, De no. hecho, él hizo el primer prólogo del libro de mi papá, Relatos de mi barrio, un prólogo muy bonito. Ese libro salió en 1972 y yo tuve oportunidad de convivir un poco bueno, conviví más con ellos cuando mi papá falleció que cuando eran amigos porque yo era muy chica. Y obviamente, pues, con Vicente Garrido tenía un bar, un restaurante muy bonito que se llamaba el 1900. No sé si estaba en Paseo de la Reforma y Niza. Ahora, bueno, era una casa afrancesada donde la comida era de primerísima, tenían un chef, Tito, me acuerdo de Tito, qué maravilloso filete a la pimienta hacía. Y ahí tocaba el piano Vicente Garrido, Miguel Pous, cantaba Amparo Montes, muchísimos artistas que yo tuve la oportunidad de conocer muy niña. Y mi papá, que era contador de profesión, y yo también estudié contabilidad, me llevaba a que le ayudara, era su auxiliar. Yo prácticamente iba en las mañanas, pero cuando no iba al cajero, me pedía que lo supliera, y para no me llevaba a la casa cuando cerraban el lugar. Empezaban a llegar otros artistas, los Tariacuris, el trío de los Tariacuris, Uy, sí, claro. llegaban ahí y hacían unas bohemias, no, maravillosas. Yo era muy niña, pero desde entonces mi afición a la bohemia fue es, algo que siempre se me ha quedado. La bronca es que los que van a la bohemia siempre saben hacer algo, cantar, recitar, tocar el piano, tienen una gracia, y yo no tengo nada de eso, entonces por Bueno, pero bohemias. eres la hija de Chava, ¿qué más gracia quieres tener? No, no, tiene uno que, mira, con tanto artista de esa calidad, todos tenían, aparte el talento, y además cantaban canciones desconocidas. Ay, bueno, era algo inexplicable, la verdad. Mi papá, eso sí, la bohemia siempre fue lo suyo. Oye, ¿y ninguna de las 6 hermanas o 6 hijas sacaron el talento musical? Ninguna. Mi papá es un ser único, irrepetible, que no hereda de nadie de su familia, porque no hay músicos en la familia, no hay talentos como él, eh, ni lo hereda ni no los heredó. Y yo a veces pienso que afortunadamente, porque Bueno, pero tuvo luego acabas haciendo el ridículo. Entonces, una hija contadora, que son las que siguen 1 más 1 son 2, 2 más 2 son 4, y que puede manejar sus canciones y llevar el control de todos sus derechos y de todo lo que hizo. Eso es maravilloso. Si a sí, mí claro, no, ese es digamos que, tu chiste. mi chiste.
Digamos que ese es mi chiste. La verdad es que fue algo que nunca lo planeé porque mi papá estaba ahí y lo ves como un ser inmortal. De hecho, a veces pienso, ¿por qué no le pregunté? ¿Por qué no hice tal o cual cosa? Pero siempre estaba ahí, nunca se iba a morir. La verdad que cuando se murió y yo me di cuenta que faltaban muchas canciones por grabarse, que faltaba mucho por hacer, no lo podía dejar ahí. Y además porque mi papá tuvo la visión de hacer una editora, que es la que yo manejo, Ediciones Ageleste. Ageleste son las iniciales de sus 8 hijos, de las 6 mujeres, y Enrique y Salvador, que son nuestros medios hermanos, hijos de Rosalinda Maceda. Y esto lo hizo como un legado para nosotros. Nos dijo, si ustedes saben manejar esto, es lo que yo les dejo, porque dinero, sí me acuerdo que, digo, siendo tantos, si les sobraba algo, nos los depositaba en una cuentita de ahorros que nos entregó después, pero bueno, pues era más emocional que... Simbólico, ¿no? Sí, exactamente. Pero sí me di cuenta que la obra de mi papá, eh, para mí, Vale mucho. valía la pena. En ese momento, mi duda es, yo lo pienso porque soy su hija o porque verdaderamente tengo la suficiente inteligencia para pensar que es algo que debe de trascender. Y entonces no me fue difícil porque la gente que fui conociendo poco a poco me fue ayudando, me fue abriendo puertas, me dijeron, mira, aquí hay una cinta, pídela. En este caso, Pepe Ávila de los folcloristas, que siempre ha sido mi gurú, eh, me dijo, hay una cinta en Radio Educación y me tardé mucho tiempo, al final me la cedieron y ahora es Chava Flores en concierto. También Radio UNAM, hay otra cinta de conciertos de mi papá y la grabé y luego, bueno, le di a Tegua las canciones románticas de mi papá para el disco el álbum de selecciones del Reader's Digest. Iba a salir con diferentes intérpretes, pero yo les dije, no, no puede salir porque todavía hay canciones de mi papá que hay que dar a la luz. Y en ese momento le di a Tegua 12 canciones románticas, que fueron las primeras que se grabaron, las primeras románticas e inéditas, porque esas canciones solamente mi papá las cantaba en reuniones familiares o en bohemias, así como las que te estoy contando. ¿Y cómo componía con ustedes? Pues componía, de repente era muy desvelado. La verdad, desde que yo me acuerdo que se hizo compositor, empezó a trabajar en lugares como el Terraza Casino, Los Globos. A veces llegaba a escribir. En el momento que tenía esa musa en la cabeza, escribía y chiflaba, cantaba o tocaba en la guitarra y grababa en una grabadora de esas de carrete, de doble carrete, y siempre nos preguntaba si se parecía la música a algo. A ver, hija, sobre todo a mi hermana María Luisa, la mayor, han oído esta canción en algún lado? Acuérdate que en esa época lo que más oíamos era radio. Claro, Bueno, lo único. Pues sí, realmente era lo único. A menos que fuera en vivo, era lo único.
afortunadamente ahora pienso que si algunos se nos ha quedado el, el buen gusto por la buena música o el gusto por la buena música, es gracias a que oímos siempre buena música en radio, porque la música mexicana es maravillosa. Y mi papá tenía por costumbre oír música clásica, música de grandes orquestas como Mantovani. Le gustaban mucho los músicos rusos, le gustaba mucho la literatura rusa. Pero bueno, yo con eso crecimos, con la música mexicana, y entonces, pues ya que le decíamos, no, papá, es original tu música, la grababa y no escribía música, después alguien se la transcribía, la registraba, y generalmente en automático se fueron grabando una a una, porque en 1952 salió 2 horas de balazos, y la tertulia, y Mariano Rivera Conde le dijo, tráeme más, pero mi papá no tenía más, entonces hizo La Interesada, hizo El Gato Viudo. El Gato Viudo está firmada en 1952 también. Ese sí tengo un manuscrito de puño y letra de mi papá, porque él, sus manuscritos de cuentos, de poemas, de canciones, la mayoría está en máquina, en su máquina de escribir. Oye, dos preguntas. Primero, bueno, ya sabes que yo te dije que 2 horas de balazos es mi canción favorita, y yo la oí por primera vez porque yo era muy chiquito, obviamente muy chiquitito, pero mi hermana era mayor y con lo que vivíamos en una casa, lo que se llamaba dúplex, que ahora y otra atrás, mis primos eran mucho mayor que yo y todo el tiempo la cantaban. Y entonces a mí 2 horas de balazos me encantaba, y la primera vez que la oí, y de hecho la tengo en un disco con ellos, fue con los Hermanos Reyes de Guadalajara. Claro, ellos fueron, eh, yo no sé si fue Fernando Rosas o los Hermanos Reyes los primeros que cantaron 2 horas de balazos, pero la hicieron popular, claro. Maravillosa versión, y luego también la de Pobretón, Pobretón. Entonces, pues yo tenía la influencia, por un lado, de padre norteño, ranchero, y de madre chilanga, entonces oía las dos cosas al mismo tiempo. Según tú, ¿quién es el mejor o la mejor intérprete de las canciones de tu papá? Te pregunto esto porque tengo una amiga muy querida, muy, muy amiga, que es, pero verdaderamente la fan número uno de tu padre. Entonces, me dijo que a ella quien más le gusta como canta es Rubén Schwarzman. Entonces, ¿tú qué opinas? Mira, yo pienso que Rubén Schwarzman fue un muy buen intérprete de mi papá. Desafortunadamente falleció un año antes que mi papá, pero tiene algo. Rubén Schwarzman iba a ver a mi papá y realmente copiaba su forma de presentarse. De hecho, hay una libretita, o había, donde Rubén apuntaba todo lo que mi papá decía, y luego él lo repetía en su show. Sí lo hacía muy bien y aprendió muy bien. Yo considero que uno de los mejores intérpretes de mi papá ha sido Pedro Infante. Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo, es lo que le decía yo, Pati Yáñez, ¿ves? Yo tenía razón. Lo que pasa es que Rubén Schwarzman ya es de Las Peñas, y sí, son diferentes épocas, son muy diferentes. Lo que tenía Pedro Infante es que, a pesar de que tuviera la música, el arreglo, parecía te estaba contando verdaderamente la historia. Era un personaje que a través de la voz podía encantar. Tú podías no verlo y te encantaba. Totalmente. Y si te volvía a encantar,
alguien me dijo, alguna persona dedicada a un disquero, me dijo, no todas las personas que cantan en vivo y llenan un teatro son las que más discos venden, porque compras un disco y te decepciona. Y Absolutamente. a veces el disco te encanta y cuando los ves en persona ya no es lo que tú te imaginabas. Y cuando alguien como Pedro Infante llena la imagen, la voz, Todo. la intención, todo son irrepetibles porque todos sabemos no ha habido otro Pedro Infante. No. Oye, ¿y tú no te llevas con Irma y con Lupita? Las infantes. Sí, yo después del disco de Tegua, eh, quise grabar otro disco. Mi papá dejó una lista para Ángel Este, él grabó Mi Barrio y Mi Pueblo, que ya yo lo sigo vendiendo. Y después, el que seguía en la lista era Mis Fiestas. Y Mis Fiestas se la di a Irma Infante. Entonces, hablamos con el maestro Rigoberto Alfaro, le hizo unos arreglos maravillosos. No, no, no. Abrazo a Rigoberto, he No, trabajado yo, con ellos. no, no. Y su hijo, para tu chisme, otro chisme que te tengo, fue mi bajista en mi grupo durante mucho tiempo. ¿Su hijo de quién? ¿De Rigoberto Alfaro? Bajista, maravilloso. ¿Son músicos? Sí, el hijo, el mayor de Alfaro era mi bajista. ¿Cómo ves? Porque yo, bueno, yo los conocí, uno es doctor. Tómalo, adelante, no te preocupes. A ver, espérame. Amiguita, te hablo, estoy en una entrevista. Ok. Ok, bye. ¿Tu hija? Sí, pero... Para que nos hubiera dicho qué siente ser nieta de Chava. No, es que, bueno, desafortunadamente tuvimos una amiga falleció en la mañana de COVID y pues ya sabes, no ha sido un día muy bonito, pero bueno. Te decía del maestro Rigoberto Alfaro, hizo unos arreglos maravillosos. Y Irma tiene una memoria y tenía algo, un plus que yo siempre he buscado en los intérpretes de mi papá, que les guste la música de Chava Flores. Pues que a quien no le guste es... No, porque si no le tienes cariño, no lo vas a saber interpretar. Eso es, a mí me parece. Y Irma la conocí en una entrevista. Yo estaba presentando el libro de mi papá, Relatos de mi Barrio, en la primera edición que yo hice en Ángel Este, que era realmente la tercera. Y estaba con Paco Stanley y me tocaba entrar y y Irma también estaba en ese programa, la iban a entrevistar o la entrevistaron después que yo. Y entonces, bueno, yo ya pasé, hice la entrevista, presenté el libro con él y cuando ella oyó que estaba yo ahí, dice, que no se vaya, que no se vaya. Entonces le esperé y desde entonces nos hicimos muy amigas y me contó que mi papá le había dado la patada de artista. De hecho, tiene una dedicatoria que pusimos también en el libro, en el disco de Mis Fiestas, la dedicatoria que mi papá le escribió a Irma. Y bueno, ahí está ese disco. No fue uno de los que tuvieron mucho éxito, a pesar de que ser muy buen disco, porque Irma interpretó muy bien las canciones de mi papá y los arreglos, bueno, las vistieron como yo nunca las había oído. Los arreglos eran de Alfaro, ¿verdad? De Alfaro, sí. Fíjate claro, que a mí me tocó trabajar con Alfaro también en una pastorela cuando Lucha Villa era quien interpretaba y Alfaro le hizo todos los arreglos a Lucha Villa. Ahí fue donde lo conocí y entonces me dijo, mi hijo te puede servir. Así es que entonces... Mira, pues es que yo he tenido mucha cercanía con el maestro
porque después de eso hemos sido grandes amigos. De hecho, acabo de hablar hace unos días con él por motivo del nuevo año y demás. Pero no sabía, no, desde que lo conozco hace más de 25, que serán 30 y tantos años. En 91 creo que hicimos el disco con Irma Infante. Entonces, pues sí estamos hablando de 31. Yo te estoy hablando de más desde Sí, 84, 85, una cosa así. Cuando sí, teníamos solamente, tú tenías año y medio y yo tenía como... sí, sí, por supuesto. Claro, por supuesto. Oye, aquí yo tengo esta que siempre me ha llamado mucho la atención, que quiero que compartamos con nuestro público, que además me encanta y no sé si la alcanzas a ver ya. Es la contraportada del Cancionero. Exacto, Sí, exacto. el Cancionero que yo edité en Ageleste también. ¿Quién hizo este maravilloso dibujo? Esto, bueno, mira, una de las... Dicen que no hay mal que por bien no venga, pero el hecho de que mi papá no esté me dio la oportunidad a mí de conocer a grandes personajes y uno de ellos fue el maestro Gabriel Vargas. Cuando estaba yo haciendo el libro, obviamente yo no sabía cómo hacer un libro. Ah, bueno, el maestro Rigoberto Alfaro fue el que me guió de cómo hacer un disco. Entonces es otra cosa que le debo a él, porque desde hacer el arreglo, ir al estudio, usted tiene que estar aquí, no sé qué. En el caso del maestro Gabriel Vargas, fuimos a la directora que me ayuda en todo lo de editorial, me recomendó ir a ver al maestro Gabriel Vargas y nos recibió con mucho cariño, Lupita Pendini y su esposa, maravillosos, y me dijo que sí, que él me hacía la portada, le explicamos el proyecto y me dijo encantado de participar con mi amigo en un proyecto así, por supuesto que lo voy a hacer. Y una anécdota que siempre me gusta contar es que pasó el tiempo y él no me hablaba y yo no me atrevía a preguntarle, oiga maestro, ¿cómo va la portada? Me parecía un insulto decirle que carrerearlo, ¿no? Al maestro Vargas, no. Al final, bueno, me dijo que estaba la portada, fuimos a su casa y en ese momento le pregunté lo que debí de haber hecho al principio, ¿cuánto me va a cobrar? Y bueno, pues llegó el fatal momento y le dije, maestro, ¿cuánto le debo? Pero por supuesto que nada. Ah, Es un proyecto que para mí es un orgullo participar y por supuesto que no me cobró nada. qué Fíjate, hermosura, ¿eh? y ¿Dónde no, vivía en Tulancingo? Aquí en México. no en México, vivía, Tulancingo, ¿conoces un mural en Tulancingo? no, Ah, te recomiendo que vayas, hay un mural de él donde se retrata uno con todas las, porque él era de Tulancingo, se retrata sí, uno con todas las figuras de la Burrón, que bueno, pues crecimos con la Burrón, ¿no? Y curiosamente, por junto supuesto. está el Museo del Santo, porque el Santo también es de Tulancingo Hidalgo. Entonces, Ah, te pues voy a recomiendo, ir, cuando tengas tiempo, date una vuelta, pero por supuesto que sí, claro que voy a ir. y te echas una buena barbacoa que es deliciosa ya. Ay, Aquí delicioso. tienen un tren, un tranvía, no un tren, no, un tren, que lo tienen convertido en café. Entonces vas, te tomas tu café ahí, ves el mural de la Burrón y ves el Museo del Santo. Entonces, vale la pena, vale la pena. Claro que sí, ¿no? Además, Hidalgo, estamos tan cerquita. Yo, Exacto, no, te haces 2 horas a Tulancingo. este, de, de ir bueno, a Pachuca, ¿cómo se llama? Real del Monte, es Real del Monte, los famosos pastes donde está la mina, a los, Está Tula, está todo, todo pues ese sí, no, lugar no, que es no, una toda maravilla. esa zona, la Oye, qué barbacoa, bonitas manos tienes, ay, qué bien cuidadas. pues mira que
los años pasan y ya. Ah, pero eso no quita lo bonito, pues ahora sí que, fíjate que ¿por qué? ¿A santos de qué nada más la juventud? No, Pues no, mujer guapísima. Oye, gracias. una pregunta más. ¿Cómo eran estos días de campo de que me hablabas? Pues era, el ritual empezaba temprano. Mi mamá seguramente sabía lo que iba a llevar, pero generalmente en esa época las golosinas eran hechas en casa. Claro, Llevar arroz con leche o no sé, pan con cajeta, de las golosina. torrejas. La mayoría de las veces, eh, bueno, sobre todo cuando íbamos a Texcoco, creo que hay, ¿cómo se llama este parque? Creo que todavía, pasábamos al mercado a comprar barbacoa, porque eh, a mi papá, como te digo, la comida fue una de sus preferencias, Oye, si no hubiera sido, no hubiéramos tenido la del panadero, ¿eh? bueno, no, No, hay una canción que grabó Irma Infante inédita, que por cierto, el maestro Rigoberto me hizo la música, pero me dijo, yo tomé las armonías de su papá y registréla como letra y música de su papá, y está registrada porque no me permitió que la registrara con con su nombre. El caso es que la barbacoa siempre fue el platillo preferido de mi papá. Aquí en Santa Julia venden una barbacoa que yo conocí por mi esposo, que en paz descanse. Y a mi papá le fascinaba. Cuando venía a México, siempre quería que lo llevara. El día que se regresaba a Morelia, pasábamos por barbacoa para que se la llevara. Y en los días de campo, pasábamos al mercado y compraba el papaloquelite, ay, eh, qué rico. bueno, la salsa borracha, por supuesto, tenía que ser con salsa borracha, las tortillas y bueno, pues ya mi mamá, el mantel, la canasta. De hecho, como te digo, mi papá también salía con su cámara y curiosamente, hasta últimamente me doy cuenta que mi papá sale en muy pocas fotos, porque Claro, él porque las tomaba. tomaba, sí hay fotos, pero nos ponía, a nosotros nos llevaba, por ejemplo, al Parque México o al Parque España. Y entonces hay ahí todavía, porque yo pasé no hace mucho, y todavía existen unos puentecitos que no son de madera, pero Claro, los de cemento en el España, en la fuente, por de supuesto. hecho, aquí en la computadora, en Starlab, tengo algunas fotos que él nos tomaba. Nos sentaba, volteate, pon la cara así, sube, baja la vista, no sé. Y nosotros, ya papá, ya papá. Mi mamá nos vestía, en esa época estoy hablando de las tres mayores siempre, nos vestían iguales. Y bueno, salimos con el mismo moño, el vestido, todo igualito. Y hay muchas fotos de nosotras, inclusive películas de esas de 8 milímetros, creo que son, de esas que pasan y pum, se te acaban en un momentito. Sí. Eh, pero era otra, después de tomar tantas fotos, también había sesiones interminables para ver fotografías y sobre Claro, todo las transparencias que pasaban y sí. que mi papá tenía inclusive en casa de mi abuelita un cuarto de revelado que era para nosotros estaba prohibido, por supuesto, entrar, pero como buenas niñas siempre estábamos duro y dale que nos dejara entrar y que había adentro, que no sé qué. Y un día sí, bueno, no un día, varios días, nos dijo, no pueden agarrar nada, se van a estar quietas. Y entonces, bueno, ahí fue donde yo me acuerdo que lo vimos revelar porque tenía sus bandejas con un Los líquido que astros y metía todo, y sí. colgaba las fotos. De hecho, tengo películas que él hizo familiares
pero tienen un argumento. Hizo un fantasma y creo que mi tío que hace el fantasma tiene una sábana, pero ¿cómo se llama? El parecer, la transparencia, el efecto del fantasma se ve muy bien. O sea que mi papá era autodidacta, hacía en fotos, sí me acuerdo porque yo tenía sus libros de cómo hacer buenas fotografías y entonces pues todo lo aprendió en libros, todo lo aprendió la música pues de oír a los clásicos seguramente. Claro. Y era tanto compositor mexicano. Una pregunta, ¿no era muy celoso con 6 hijas? Fíjate que sí y no. Me acuerdo que yo tenía un novio y para mí, éramos muchachos vecinos y demás, y este muchacho estudiaba arquitectura, pero curiosamente una vez mi mamá me dijo, no, a tu papá no le gusta, ¿eh? A mí nunca me lo dijo, y me dijo, a tu papá no le gusta. Y mi mamá se llevaba muy bien con él y mis hermanas, y éramos grandes amigos. Sin embargo, cuando me casé, a mi marido lo adoró. El día de la boda por el civil le dijo, mi papá todavía no estaba con Rosalinda, ni tenía hijos varones, y le dijo, tú me puedes hablar de tú eres el hijo que nunca tuve. Y mi marido, por supuesto, nunca le habló de tú. Mi marido nunca habló de tú a nadie. Es que difícil, ¿no? Hablarle al rato de tú. Bueno, mira, te voy a decir, a mí el maestro Manzanero alguna vez me habló aquí en la casa porque yo representaba un grupo y me dijo, tú me puedes hablar. ¿A qué grupo? Cuéntame. Sí, y entonces el grupo Esto es México. Ah, ya. 8 muchachos que cantan. Muy bien de ellos. Ya no son grupo de 8, pero todavía hay 3 que se llaman Esto es México. Pero al maestro Manzanero le encantaban y nos invitó a su programa. Luego le digo, maestro, yo no le puedo hablar de usted. Total, la 4ª vez lo invité a comer y vino a la casa y delante de la gente que estaba, te dije que me hablaras de tú. Le digo, bueno, conste, el que se ríe se lleva. Sí. Muy difícil empezarle a hablar a un maestro de esa magnitud de tú, ¿no? Entonces... Sobre todo que pues tú eras la niña chiquita y eran los amigos de tu papá, ¿no? Y contemporáneos de tu papá. Es que, claro. Pero bueno, en el caso de mi papá, pues nunca fue celoso con nuestros maridos. Al final, él siempre fue de la idea de que son mujeres, edúcalas tú. Claro. Dijo todo a mi mamá. Como te contaba, fíjate que mi papá era muy celoso, pero celosísimo con mi hermana. Y el hijo de Alberto Domínguez la pretendía. Pero él decía, ya viene ese hijo de marimbero que viene a verte, no me gusta nada. Y yo siempre me quedaba, dije, pero pues, ¿qué tiene de malo? Es un chico muy bueno. Y con el tiempo, a los 2 días, le pregunté a mi mamá, oye, ¿por qué? Nada más mi mamá sonrió y dice, debes saber por qué, porque su papá me compuso a mí perfidia. Ah, sí, claro. Así es que, ¿qué te parece? Pues imagínate. No, pues ahí sí había un motivo. Había un motivo y mi hermana, pues mi papá no le parecía que lo viera, decía el marimbero. Y fue muy chistoso. Porque además después, con el tiempo, pues nos llevamos mucho con ellas. Y Alma Domínguez, no sé si la conociste tú, que cantaba precioso, ¿no? Ah, no, pues es mi amiga. Es que actualmente, pues dentro de los hijos de compositores, ella nos invita, generalmente hace una comida al año. Ajá. Y se une a muchos hijos de compositores, de Gonzalo Curiel, de Cricri, José Alfredo, Álvaro Carrillo, Darío Valdelamar,
Alina, bueno, de Indalecio Ramírez, bueno, muchísimos, todos somos Ahora que la veas, dile que me conocí de chiquitito, por supuesto. Dile, Sergio Alarcón, el hijo de Ana Elvira Alarcón, su compañera la de habías de baile. entrevistar. La habías de Claro, fíjate que no creo que no tengo su teléfono, le voy a preguntar a mi hermana, porque pues nos enviamos mucho. Y además, como cantaba, ¿no? Con esa elegancia, esos trajes negros que usaba para cantar. Qué bárbara, era maravillosa. Pues todavía sigue cantando cuando hay homenajes de su papá, ella es la que canta. Fíjate que hay como separación porque las dos se casaron y mi hermana se casó con un futbolista. Entonces, en lugar de marinero le tocó futbolista. Y se fue a vivir hasta allá arriba del cerro, ¿no? Y se iban perdiendo, pues obviamente, ¿no? Siendo compañeros de escuela y amigas. Sobre todo en caso de mujeres, pues el marido la regaña, ¿a dónde vas? Entonces, claro. Pero voy a tratar de localizarla. Me encantaría platicar con ella porque nos conocimos de chiquititos, ¿no? Te digo, era compañera de mi hermana. Y pues claro. tuve todo con ellos, la relación desde chicos, ¿no? Claro, claro. Oye, quiero mostrarte otra foto que a mí me encanta. Y te voy a poner en aprietos para que me la expliques. Ay, mira. Fíjate que buscando algo con mi papá, me encontré esto, porque dice, ¿cómo no tengo fotos? Fíjate, tengo una foto curiosamente en su casa de Morelia, pero él está en bata, acababa de salir del hospital y bueno, poco tiempo después falleció. Pero esta foto, ¿te acuerdas que te contaba de los amigos vecinos que Sí. hacían fiesta por todo? Esta fue una fiesta de 15 de septiembre, pero la fiesta, que es aquí en una de las casas de una de las vecinas en aquel entonces, pues iba mi papá. Y mi papá siempre estaba encantado, pues vele la cara que tiene. Claro. No porque esté bailando conmigo, porque estábamos muy contentos. Y Pasan de verde, blanco y rojo. me encantaba bailar con él porque bailaba muy bien. Mi papá bailaba, tenía un ritmo muy especial y y no sé quién nos tomó la foto. El fondo yo se lo mandé cambiar porque salía atrás un vecino y unas mesas y algo que no me gustó. Y entonces esto es el ¿cómo se llama? De Santa María la Ribera, el kiosco morisco. Ya el Costco Morisco, sí. Sí, y entonces, sí, pero me gusta mucho esa foto y la mandé componer y aquí la tengo con mucho Pues amor. mira, no te hubiera dado pena sacarlo en bata, porque Irma Infante, a propósito, que es mi cuatísima del alma, me mandó una foto de ella donde está con su papá, pero en pijama. Entonces, Claro, claro. Mira, no, la verdad es que te digo que tengo una de las tareas que tengo que hacer. No todas las fotos de mi papá están digitalizadas. Entonces, sí, sacar una foto es todo quería mandarte las fotos del casamiento de todas mis hermanas y ya no me dio tiempo. la debes, eso nos da un pretexto para platicar en una segunda Sí, sí, porque también te tengo que mandar las fotos que mi papá nos tomaba en la casa. Claro, claro, claro. Las fotos que nos llevaba, hablando de paseos, nos llevaba en la Navidad cuando adornaban el Paseo de la Reforma y el Zócalo y todo, que era un verdadero evento. Sí. Era como, ya fuiste a ver tal película, ya fuiste a ver la La iluminación. iluminación, vamos a verla. Y entonces, yo me acuerdo que los carros llegaban casi a vuelta de rueda y dábamos la vuelta al Zócalo en carro viendo la iluminación. Y nadie nos fastidiaba tocando el claxon. No para nada. No, pero bueno, mi papá aparte lo que hacía era sacar su tripié, su gran angular y sacarle fotos
a la catedral y al palacio. Algunos otros días fuimos a Bellas Artes o al palacio a tomar fotos de los murales. No sé si ahora te dejen tomar fotos de los murales. Con este presidente. Son los mismos, ahí están. Pero, y bueno, ahora hay tours, bueno, hasta hace 1 o 2 años en el Palacio Nacional, donde te dan la explicación de cada mural y demás. Pero mi papá los tiene fotografiados. Hay una... Es que hay que hacer una plática sobre Chava Flores, el fotógrafo, fíjate. Hay que hacer, inclusive Enrique Rivas Paniagua, que ha sido mi mentor en cuestión de revisión de textos de mi papá, que fue el que me ayudó a revisar todo el cancionero y motivaciones para la locura, y le hizo otras revisiones a Relatos de mi barrio. Me he insistido mucho en hacer un libro de fotografías de mi papá, porque hay unas verdaderamente hermosas. Tú te recuerdas la canción Mi México de ayer, y las estampas que mi papá canta, una indita muy chula, tenía su anafre en la banqueta, y hay una fotografía de una indita muy chula con anafre. La anafre, o sea, que él mismo estaba escribió la historia que ya había fotografiado. Qué padre. Mira, aquí tengo, a propósito que estabas hablando. Pues esa es la portada, ¿no? Sí, esta es la portada y la anterior era la contraportada del cancionero. Y fíjate cómo no dice, si te fijas, no dice cancionero de Chava Flores. Él me lo entregó así, el cancionero de Chava Flores. Claro. Como se usaba antes, el cancionero. Él. Y me dijeron los revisores, no, vamos a quitarle la él, no, me le quitas nada. No, pues era como, tú decías, el cancionero Picot, no decía claro. Entonces, él le dejó el cancionero, y además porque era un conocedor de la forma de ser del mexicano. En la caricatura lo plasmó, y mi papá decía, Gabriel Vargas es en la caricatura lo que yo soy en la música. Absolutamente. Mira aquí el velorio, no, maravilloso. No, está súper bien retratado ahí, ¿no? Ay, qué maravilla, de veras que qué bonito poder platicar contigo, Gracias. Todas estas cosas. Vamos a dejarlo ahí para ya no cansarte, pero con una promesa. Claro que sí. ¿Cuál crees que es la promesa? Que nos volvamos a ver. Absolutamente, claro que hagamos otra. A ver, saluda a tu hija y ya pregúntale. Si quieres ya te dejo. No, es un vecino. Bueno. Algo está, A ver, espérame tantito. Claro. Bueno, estoy en una entrevista. ¿Necesitas algo? Ok, gracias. Órale, gracias. Bye. Perdón. Eres muy popular, eso está muy bien. Sí. Nada más antes. Los vecinos somos como hermanos, y ahorita algo necesita mi vecino, pero... Claro, es que es como de barrio, es donde vivo yo, también somos vecinos todos. Nada más con esta foto me quiero despedir. Ay, mira, aquí estamos 4, falta María Elena, la de Acapulco. Y hay otra donde está María Elena y no está María Luisa. Aquí, generalmente cuando estamos las 5 ahora, tratamos de sacarnos una foto, porque estando cada quien en diferente lugar. Claro. Pues ahí tenemos un recuerdito de todas. De las 5 niñas Flores. Sí, somos fíjate, aquí estamos las 2 mayores y las 2 menores, Alejandra y Gabriela.
Yo tengo una queja contra tu papá. ¿Cuál? Porque deberían haberse llamado Hortensia, Flor, Felicitas, Luz y Otilia. tanto, todas, no, todas con nombre de Flor. Deberían haberse Ah, llamado así. ok, ok, ok. Claro, claro. Pues mira, Amapola, este, Hortensia, Rosa. Exacto, deberían estar. pues bueno, pues muchas gracias. Pues sí, Todas Marías, eso sí, como las galletas. exacto. Y termino ya con esta para que terminemos con una cosa muy divertida y no sabes cómo te lo agradezco y quedamos pendiente para hacer algo más. Esta foto a mí me parece que es el epítome de la simpatía y alegría de tu papá. Fíjate que esas son sus primeras y únicas fotos publicitarias, porque estas están hechas en 1952 en los estudios Jazzbeck. Jazzbeck, no sé si tú sepas, pero Mauricio Garcés era Mauricio Jazzbeck. Sí, paisano de mi papá de Tampico. Bueno, ellos, los Jazzbeck, tenían un estudio fotográfico. Sí, Muy famosos, los Jazzbeck y los Insunza. sí. Era muy amigo, antes de ser compositor y antes de ser actor, Mauricio, tenían un club de amigos, que por cierto ahí tengo una foto, donde están los dos que ni siquiera tenían pensado ser lo que fueron después. Y esas fotos se las hizo en el estudio Jazzbeck. Mon, era Edmundo y le decían Mon, guapérrimo. Bueno, sí, Mauricio Garcés tenía su encanto. Este hombre era súper, hiper guapo. Yo lo recuerdo, después me lo encontré muchos años después. ¿Y por qué no te lo ligaste, mujer? Pues por lenta. Bueno. No, por cierto, hablando de Esto es México, la foto del primer disco que les hice a Esto es México, que también me hizo los arreglos Rigoberto Alfaro, la foto me la hizo su hija, que también es fotógrafa. Ay, se me fue el nombre. Bueno. En fin. Que Oye, fíjate. Novia de Luis Miguel. Creo que fue la primera novia de Luis Miguel. Que siempre les eché pleito a los de Herencia Mexicana, porque estábamos que siempre les eché pleito a los de Herencia Mexicana, porque estábamos en la misma disquera y éramos muy amigos, donde estaba Irma Infante, estaba María Elena Leal Beltrán, estaba Gabriel Solís, estaba, bueno, los de los Tariacuris. El Tariacuris, sí. Y además me llevaba muy bien con ellos, ¿no? Estábamos en los Aizar. Los Aizar, porque yo tenía, bueno, era conductor de televisión de todo lo que era música mexicana y grupera, pero tenía mi disco y tenía muchos compositores, y te digo que no me dejó grabar mi productor la de 2 horas de balazo, que siempre lo digo. Él fue. Sí, algún día lo haré, y les decía yo, caray, sí, muy bien lo que están cantando, pero me encantaría tener una canción de Chava Flores, que las pueden tener cantadas cada uno un verso, que podría ser divertidísimo. Y entonces me quedó viendo el productor, me dice, no produzcas, Sheriff. Entonces me quedé Maru, te voy a dejar y te veras, te lo agradezco enormemente, muchas gracias, y estamos pendientes para uno más, ¿no? Claro que sí, me da mucho gusto hacer una juntas contigo y Alina. Sería fabuloso. Echemos chisme así para echar lavadero, ¿verdad? Para echar tijera y lavadero a lo grande, claro que sí. Como decían allá en el pueblo, que decían, oiga, tráigase al gato, ¿cuál gato? Pues si no tengo gato, el gato del estambre para agarrarnos a tejer, porque te acuerdas que había una marca de estambres que se llamaba El Gato. Ay, sí, claro, súper famosa. Bueno, mi mamá fue una tejedora incansable, toda su vida tejió. Hay fotos, obviamente hay fotos de ella tejiendo porque toda la vida tejía, que por supuesto mi papá le tomó. Claro. Bueno, Maru, mil gracias. Nos podemos pasar hablando horas, como siempre,
pero nos debemos una más y vamos a hacer una junto con Alina. Y yo claro que sí. Con Irma para echarle pleito de que además no me mandó la canción de tu papá. Pero bueno, te voy a mandar por ahí los pósters de Tom Mix, Book John, Billboy y Tim McCoy sí. que existieron. Ah, perfecto. Sí, por favor, por favor. Los voy a mandar, mira, yo sabía que algo tenía pendiente además de lo que no te mandé. Perfecto. Pero, bueno, un besote. Estás muy bien, muchas gracias. Un placer platicar contigo. Gracias. Gracias. Acuérdense, si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y sobre todo pongan aquí abajo en la caja de comentarios qué quieren que le preguntemos a Maru. Coste, Pati Yaños, que le pregunté de Rubén, para que no me digas que me hago guaje. ¿Sabe? Bye bye. Hasta la próxima. Hasta luego. Bye.